Jesús, el Cordero de Dios, segunda parte. Tengan un bendecido día, mujeres formadas por Dios. Demos gracias a Dios por este nuevo día, por el cuidado que tiene de nosotras, por su misericordia y gran amor. El día de ayer veíamos por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios. El día de hoy continuaremos con un pequeño resumen que nos complementa al respecto. El sacrificio de Jesús en la cruz para redimirnos de nuestros pecados le hace el Cordero de Dios inmolado, el Cordero sin defecto dispuesto por Dios para el perdón de nuestros pecados. Aunque podemos encontrar muchas similitudes con los sacrificios del Antiguo Testamento, también es muy importante ver las diferencias. Mientras que en el Antiguo Pacto los animales sacrificados eran muchos, Juan presenta una sola víctima, el Cordero de Dios, Jesús. Pensemos además que en el sistema levítico, cada israelita se tenía que proveer su propio cordero para el sacrificio por el pecado. Pero ahora es Dios mismo quien provee la víctima, el Cordero de Dios. Dicho sea de paso, que nos recuerda cuando en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8, Isaac inquiere a Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y su padre le responde, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Otra diferencia importante era que la sangre de los animales sacrificados solo podía expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado. Esto dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Los sacrificios levíticos servían para una sola persona por un pecado concreto, en tanto que el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal, el pecado del mundo. El objeto de esta salvación son hombres de toda tribu, pueblo y nación. Esto fue lo que profetizó el sumo sacerdote Caifás acerca de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 51 y 52. Esto no lo dijo el sacerdote por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El pago que hizo en la cruz fue más que suficiente para cubrir las deudas de todos. Su expiación fue suficiente para toda la humanidad, aunque solo es efectiva para los que creen. Evidentemente, los judíos no esperaban un Mesías de este tipo, y de hecho, a los mismos discípulos les costó mucho entender que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no pensaban en un Mesías que viniera a sufrir, y dentro de sus prioridades no estaba la salvación del pecado, sino de sus enemigos romanos. Por eso es que finalmente fue rechazado por el pueblo. Jamás lograron entender la capacidad de todo aquello que venía a ser Jesús por la humanidad entera. ¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Encontramos la respuesta en varias citas.
Veamos Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esa sangre la entregó Jesús, la derramó Jesús por ti y por mí. La esencia de los sacrificios en el Antiguo Testamento era el principio de sustitución, es decir, colocar una cosa en lugar de otra. Cristo vino a hacer por el hombre algo que éste no podía hacer por sí mismo, algo que es esencial para la felicidad del hombre, quitar el pecado. Pero si yo tengo que cargar con mi propio pecado, entonces estoy perdido y condenado. Sin embargo, si Cristo carga con mi pecado, podré salvarme gracias a Él. Cuanto más insiste el hombre en redimirse por sus propias obras, peor es el resultado. Pensemos por unos momentos en la misión en que el Señor Jesucristo asumió al venir a este mundo: quitar el pecado del mundo. ¿Cómo podemos medir tan inmensa carga? ¿Cuánto dolor le causaría a aquel que es perfecto en grado sumo llevar sobre sí la culpabilidad de todo el mundo? Y no estamos hablando de ese tiempo. Transcurre en ese tiempo, durante este tiempo y para nuestro propio futuro, para nuestras propias generaciones. Sobre Él cargó con todo el pecado de miles de generaciones. Nadie en este mundo, ni santo, ni profeta, ni ángel, ni arcángel, sería capaz de algo semejante. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios quien lo hiciera. ¿Cuál es el pecado al que se refiere que vino a quitar? El pecado fundamental de vivir sin Dios, egocéntricamente, ignorando al Creador como si no existiera. Hoy es jueves de Semana Santa y nos trae a memoria los acontecimientos que Jesús llevó a cabo poco tiempo antes de ser crucificado, como el lavatorio de los pies a sus discípulos para dejar en ellos enseñanza. Puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 al 16. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hablando de Él mismo y del Padre que le envió. Otro acontecimiento importante: Jesús hace la institución de la Santa Cena. Lo puedes leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 23. Te invito para que leas en tu casa completo y detenidamente este pasaje de la Biblia. Desde el versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera,
Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y ordenó que este acto se hiciera cada vez para tener memoria de su entrega en la cruz por nosotros. También ese mismo día Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mujer, Jesús nunca descansó. Siempre, paso a paso. Hoy quería mostrar un poco de sus obras. Siendo el Cordero de Dios, paso a mostrar estas importantes hechos acontecidos para el día jueves. Faltaba poco para su muerte en la cruz. Podemos ver el dolor de Jesús. Humanamente sintió todo tipo de emociones, sufrimiento, agonía. Pidió al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Su oración se intensificó, sudó como gotas de sangre, y todo lo padeció por ti, por mí, por todos. Él pagó un precio muy grande por nosotros. A precio de sangre nos compró. ¿Qué esperas para buscarle, para creerle, para correr a sus brazos? Es el único Salvador que podemos tener.